Cuando suenan las campanas de boda, envían un mensaje de amor y felicidad eterna. Pero, ¿qué ocurre cuando el amor de tu vida resulta ser uno de los asesinos más violentos y sanguinarios del mundo? Algunas de estas esposas ignoraban felizmente sus actividades, otras tenían sus sospechas y algunas eran incluso cómplices. Esto es lo que les ocurrió a las esposas de famosos asesinos en serie. Carol Ann Boone. Carol Ann Boone estaba perdidamente enamorada de un caballero chapado a la antigua llamado Ted Bundy. Era tan romántico que decidió pedirle matrimonio durante su propio juicio por asesinato. Actuando como su propio abogado, Bundy la interrogó sobre su carácter. Ella dijo que es un hombre amable, cariñoso, paciente y que es una parte muy positiva de su vida. Entonces, el hombre condenado hizo la pregunta: «Carol, ¿quieres casarte conmigo?» «Sí, entonces me voy a casar contigo». En 1974, Carol trabajó con Bundy en el Departamento de Servicios de Emergencia de Olympia, Washington, donde se hicieron buenos amigos. De hecho, ambos estrecharon lazos mientras ayudaban a las fuerzas del orden a encontrar a algunas de las víctimas de Bundy. Boone explicó: «Desde luego, era más digno y comedido que los tipos más cerriles de la oficina. Participaba en las tonterías del parque, pero recuerden que era republicano». Boone se había divorciado de un hombre al que describía como un espíritu libre de temperamento lujurioso y pensaba que Ted Bundy era todo lo contrario. Pero en 1975, Bundy fue detenido por el asesinato de una niña de 12 años. Ahora que Bundy había sido condenado por innumerables asesinatos, cabría pensar que él la vería así. Había algún otro soltero atractivo por allí. En cambio, su relación floreció. Intercambiaban cartas y él la visitaba a Ted todos los días. Se mudó a Florida, donde Bundy estaba siendo juzgado. Ella creía que él era completamente inocente. Como te mostré antes, las tácticas de manipulación de Bundy eran tan impresionantes que podía convencer a una mujer a casarse con él mientras estaba siendo juzgado por asesinato. Ella se quedó con él en todo momento, y durante sus muchas visitas conyugales se las arreglaron para concebir. Mientras su marido estaba en el corredor de la muerte, ella estaba embarazada. En imágenes de un documental de Netflix, dijo: «Permítanme decirlo de esta manera, no creo que Ted deba estar en la cárcel. Las cosas en Florida no me preocupan más que las cosas en el oeste». Pero pronto, el hechizo que Bundy había lanzado sobre Carol se rompió. A Bundy le ofrecieron un trato de huesos por tiempo, donde si divulgaba más información sobre el paradero de sus víctimas, posiblemente podría evitar la ejecución. Bundy aceptó, y esto fue una admisión de que era un asesino. Carol estaba desconsolada. Por razones obvias, pidió el divorcio y se mudó a Washington. Se separó 3 años antes de su ejecución y no volvió a verle antes de su muerte. A partir de entonces, Carol Ann Boone desapareció. Se cree que se mudó a otra ciudad y quizá cambió de nombre y apariencia. El juicio de Bundy fue un circo mediático y él la vivió una vida tranquila después. Se informa de que falleció en una residencia de ancianos en 2018. Judith Mason. Cuando Judith Mason volvió por primera vez a casa de su futuro marido, algo no encajaba. No había alfombras. Al parecer, él estaba a punto de cambiar las alfombras y le dijo que los inquilinos anteriores las habían estropeado. Sabiendo lo que sabe ahora, declaró a la revista People: «Me enteré de que había mandado quitar las alfombras porque había matado a mujeres en ellas y había manchas de sangre. Se deshizo de la cama porque había tenido sexo con algunas de sus víctimas allí y luego las había matado». Gary Ridgway llevaba una doble vida. Era el asesino de al menos 48 mujeres, pero también era un padre de familia normal, casado con Judith Mason. Fue interrogado en múltiples ocasiones antes de su detención, pero la policía nunca pudo inculparle de nada. Evadió a la policía, pero también consiguió evadir a la mujer que dormía a su lado en la misma cama todas las noches. Ella creía que era un caballero de la vieja escuela. Pensé: «Es guapo, es simpático, le gusta la música country». «Me hacía sonreír cada día», dice Judith. «Tenía el marido perfecto, una vida perfecta, y», dice poniéndose las manos sobre la cara, «él era el asesino perfecto». Me senté frente a Gary y me sacó a bailar. Salí a cenar con él y descubrí que era todo un caballero. Me abría la puerta y era muy amable y educado. A lo largo de su matrimonio, Greenway trabajaba hasta tarde, muchas noches, o se iba de viaje de trabajo. Tenía una excusa válida para cada vez que desaparecía. Muchas esposas de asesinos en serie se preguntan si alguna vez les quisieron o si solo les proporcionaban la tapadera perfecta. Pienso: ¿mi vida fue real con él o solo me utilizó? Una noche de noviembre, llamaron abruptamente a la puerta. La policía llegó y le dijo que su marido desde hacía 13 años no era lo que parecía.
Era el asesino de Greenway, responsable de la muerte de 70 mujeres en un período de 20 años. Estaba llorando, recuerda, diciendo, no puede ser él. Gary le dijo a Judith que era inocente, pero 2 años después del juicio, Ridgway estaba en la misma situación que Bundy. Podía librarse de la pena de muerte, confesando sus crímenes. Así que lo hizo. Y desde entonces, Judith dejó de visitarlo. Hizo que una amiga le mintiera a Gary que estaba enamorada de otro hombre. Y en cierto modo, estas esposas también son víctimas de estos asesinos en serie. Fueron manipuladas, gaslighted, y ahora viven con el trauma de este período. También están en peligro. La gente conducía por mi calle privada, cogía mis macetas y las destrozaba, dice. La gente venía a gritar cosas a mi casa. Le pidió a uno de sus vecinos que cuidara de uno de sus gatos, pero cuando supieron quién era, se negaron a devolverle el gato a Judith. El marido me dijo, «Estás casada con el asesino de Green River, no te lo puedo devolver». Finalmente, le dijeron que escribiera un libro. Así la gente se daría cuenta de que no tenía ni idea de las hazañas de su marido y se desahogaría. La amiga de Judith, Penny Morehead, la ayudó con el libro y era una de las pocas personas en las que aún podía confiar. Si no hubiera sido por ella, probablemente me habría convertido en alcohólica, dice Judith de Morehead. Contar mi historia, sacarme todo el veneno me ayudó a curarme. La vida ha seguido adelante, pero nunca ha vuelto a casarse ni a tener una relación. No sé si alguna vez podré confiar en otro hombre, dice. El lado positivo es que estoy consiguiendo conocerme a mí misma después de todos estos años. Sharon Huddle. Sharon Huddle era el marido del brutal asesino Joseph James DeAngelo. En el juicio, ella rompió su silencio. Por primera vez, su exesposa habla de su dolor. Hemos obtenido su declaración de impacto sobre la víctima, que no se leerá en el juicio. Dice, ahora vivo cada día sabiendo cómo atacó y dañó gravemente la vida de cientos de personas. Tras la sentencia, hizo pública una declaración en la que decía, mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. La prensa me ha perseguido sin descanso para entrevistarme. No concederé ninguna entrevista en el futuro inmediato. Pido a la prensa que respete mi intimidad y la de mis hijos. Estudiante de Derecho, Sharon conoció a su marido, Joseph, mientras estudiaba justicia penal. Se casó con un ex veterano de Vietnam que acababa de convertirse en agente de policía. Todo en él apuntaba a que era un tipo agradable y sólido. Huddle pasó entonces del cuerpo de policía a trabajar como mecánico. Mientras vivía en Exeter, California, se produjeron una serie de robos. Estos robos se convirtieron en agresiones sexuales y luego en asesinatos. Durante todo este tiempo, Sharon Huddle vivía con el agresor. Cuando nació su primera hija, él ya había cometido 50 violaciones. Llegaron a tener 3 hijas en total, pero su matrimonio era un poco inusual. Dormían en habitaciones separadas. Cualquiera que haya sido la decisión, ciertamente ayudó a DeAngelo. Al igual que Gary Ridgway, también hablaba de los turnos de noche y de cómo tenía que trabajar hasta altas horas de la madrugada. Se separaron en 1991, pero siguieron casados durante años. También compartieron amistosamente la custodia de los niños. Cuando detuvieron a su marido, no se divorció inmediatamente. Al igual que Judith Mason, le cuesta volver a confiar en la gente. Vivo cada día con una angustia postraumática en la que cualquier ruido o movimiento inesperado de cualquier persona u objeto puede ser percibido por mi mente como una amenaza para mí. Simples experiencias cotidianas, como que un coche se desplace de un carril a otro detrás de tu coche, pueden infundirme miedo. Hasta ahora, solo hemos tenido esposas que han sido felizmente inconscientes de los crímenes de su marido. ¿Qué pasa con las mujeres en las que todas las señales de advertencia estaban ahí? Darcy Metzger. Darcy Metzger estaba en lo que mucha gente consideraría una relación abusiva o de control coercitivo. Se veía obligada a seguir las órdenes de su posesivo marido a toda costa, aunque algunas de ellas fueran increíblemente extrañas. Su marido era un hombre llamado Jerry Brudos, al que pronto apodaron el asesino de la lujuria y el asesino del fetiche de zapatos. Había matado a 4 mujeres y todas ellas estaban relacionadas con un insaciable fetiche por los zapatos. Pero también llevó estos deseos a su mujer. Se le ordenó quedarse en casa y no llevar nada más que tacones altos. Brudos también llevaba ropa y zapatos de mujer por la casa. No se le permitía salir de casa y tenía que pedirle permiso si quería entrar en el ático o en el garaje. Una página de Facebook, conocida como The Sinister Sisters, escribió: las autoridades debieron pensar que estaba implicada, porque la detuvieron y juzgaron como cómplice.
Una vecina incluso dijo que vio a Darcy ayudar a Brudos a cargar con una víctima. Sin embargo, el testimonio de la vecina fue desacreditado y no había ninguna otra prueba que demostrara que estaba implicada en los asesinatos. Darcy afirmó que no oyó nada sospechoso procedente de ninguna de las habitaciones, pero obviamente el hecho de que no se le permitiera entrar en las habitaciones de su propia casa sin su permiso es una gigantesca bandera roja. Linda Yates. Cuando Linda Yates miró por la ventana de su habitación al jardín trasero, estaba viendo, sin saberlo, una tumba sin nombre. Su marido había enterrado a alguien en su propio jardín. En declaraciones a los medios de comunicación, tras enterarse de la muerte de su marido, Robert Yates dijo: «Quiero saber por qué, como cualquier otra persona, y cómo pudo hacer esto y seguir casado conmigo». De hecho, el asesinato de Robert se cometió poco después de que Linda diera a luz a su primer hijo. Se casaron en 1976 y había algunos indicios de la otra vida que él llevaba. Se enzarzaron en una furiosa discusión cuando él hizo un agujero en una de las paredes para poder mirar a una pareja manteniendo relaciones sexuales. Con los años, tuvieron 4 hijos más y su marido cometió aún más asesinatos. Llevó estas vidas paralelas durante décadas. Ella se había casado con un militar aficionado a las actividades al aire libre, así que nunca le cuestionó cuando le dijo que iba a salir de casa. Ella recuerda: «Era una persona muy temperamental. Podía estar muy tranquilo en un momento y entrar en una habitación y salir y ser una persona totalmente distinta». Los niños también lo recuerdan como un estricto disciplinario y siempre seguían sus órdenes. En 1999 descubrió que quemaba sus tarjetas de crédito. También encontró una factura del Al's Spa Tube Motel y le acusó de tener una aventura. Él dijo que estaba tan cansado de los viajes de casa que se registró. Si solo fuera un adúltero. Ojalá. Su marido no fue detenido hasta el año 2000. Había mantenido esta brutal fachada durante casi un cuarto de siglo. Cuando lo detuvieron, dijo que había enterrado el cadáver en el jardín trasero porque quería verla todos los días. Desde la detención de su marido, Linda se declaró en quiebra. Esto le permitió tomar el control de algunos de los bienes que poseía la familia, algunos de los cuales fueron entregados a un superviviente de los intentos de crimen de su marido. Desde entonces, se ha mantenido alejada de los focos y es probable que no volvamos a oír hablar de ella. Doreen Lioy. En California, en los años 80, todo el mundo estaba aterrorizado por el acosador nocturno. En plena noche, mientras la gente dormía, él los mataba. Cuando Doreen Lioy vio a Ramírez por primera vez, fue amor a primera vista. Vio una foto de Richard Ramírez en la televisión, buscado por varios asesinatos y considerado el acechador nocturno. Ella no creía que él hubiera cometido esos crímenes y pronto empezó a escribirle cartas. Asistió al juicio de Ramírez y siguió convencida de su inocencia. Estaba tan enamorada que creía que los 13 asesinatos que se le imputaban debían de ser todos falsos y que Ramírez era un hombre completamente inocente. Se escribieron 75 cartas en 11 años. Se casaron en la prisión estatal de San Quintín y prometieron amar a Ramírez hasta que la muerte nos separe. Pero puede que ella no tuviera que cumplir esta promesa durante mucho tiempo, ya que él estaba en el corredor de la muerte. Nunca había sido tan cierta la frase «los polos opuestos se atraen». Lioy era una cristiana devota y virgen hasta su matrimonio. Su marido, por su parte, adoraba a Satanás. El día de su boda, dijo: «No puedo evitar la forma en que el mundo lo mira. No lo conocen como yo». Por muy ilusa y trastornada que estuviera, Lioy seguía siendo capaz de reconocer las pruebas científicas. En 2009, una prueba de ADN vinculó a Ramírez con el asesinato de una niña de 9 años. Ella finalmente entró en razón y le dejó. Ramírez también pasó página rápidamente y tuvo una nueva novia llamada Christine Lee. Christine, sin embargo, no creía que las pruebas de ADN fueran suficientes y seguía creyendo que Richard era inocente. Él jura y perjura que no hizo nada. Eso es lo que me dice. Obviamente es un asesino convicto. Correcto, pero tiene una apelación en camino. Ramírez tenía una increíble cantidad de atención femenina, pero por desgracia para él, las visitas conyugales no están permitidas para los presos en el corredor de la muerte. Nunca había sonado tan cierta la frase «el amor nos ciega». Por desgracia para él y para sus muchas admiradoras, Ramírez murió de linfoma en 2013. Doreen Lioy, por su parte, ha desaparecido desde entonces. Aparece en la esquela de su padre, lo que sugiere que sigue viva. Pero su tiempo en el candelero ha pasado. Carol Hoff. Cuando Carol Hoff conoció al que creía que podía ser el amor de su vida, él quiso ser completamente sincero.
Le contó que había estado encarcelado en prisión durante 18 meses y que ahora era un hombre cambiado. Ambos eran amigos de la infancia y se habían reencontrado más tarde. Fue sincero, pero solo mostró una pequeña parte de la verdad. En realidad, el hombre del que estaba prendada era John Wayne Gacy, el asesino de al menos 33 personas. Me conquistó, dijo. Gacy le dijo que era bisexual, lo que pronto empezó a causarle problemas. Encontró fotos de hombres desnudos por toda la casa, y la trama se complicó. Bisexualidad se refiere a hombres y mujeres, pero algunas de las fotos que encontró eran de chicos adolescentes. Además, la casa de John siempre olía mal. La madre de Carole pensó que había un problema de ratas y comentó que siempre olía a roedores muertos. Es difícil saber si él la sumó 2 más 2, pero el deseo de su marido por los hombres le dio una excusa suficiente para divorciarse de él. Tras 4 años de matrimonio, se separaron. Ella comentó que su vida sexual había disminuido y que a él solo parecían interesarle los hombres. También tenía muchos problemas de ira. Me tiraba los muebles, rompió muchos de mis muebles. Ahora pienso que, si hubo asesinatos, alguno debió de tener lugar cuando yo estaba en esa casa. Desde entonces, se han encontrado 29 cadáveres. Pero acabo de darles todas las palabras que ha dicho a los medios de comunicación desde que salieron a la luz las revelaciones sobre su exmarido. Se ha mantenido alejada de los focos y del escrutinio público. Elena Popkov. Entre 1992 y 2000, Mikhail Popkov se lanzó a una matanza, afirmando que iba a limpiar las calles de prostitutas. Le apodaban el hombre lobo, porque actuaba de noche y recogía a chicas desprevenidas en su coche. Luego las llevaba fuera de la ciudad y las violaba y asesinaba brutalmente. Su comportamiento cesó en 2000, cuando contrajo una enfermedad venérea que eliminó todos sus deseos sexuales. Irónicamente, la enfermedad era la cura para su psicopatía. Así que abandonó su doble vida y siguió siendo un marido y padre normal y agradable. Pero en 2012, las técnicas de análisis de ADN conectaron a Popkov con estos asesinatos. Se reveló que era el asesino hombre lobo que pervivía en la tradición local, y su mujer y su hija simplemente se negaron a creerlo. En 2015, su esposa Elena declaró a The Siberian Times: «Llevamos 28 años casados. Si sospechara algo malo, por supuesto, me divorciaría de él. Le apoyo, le creo. Si le pusieran en libertad ahora mismo, no diría ni una palabra y seguiríamos viviendo juntos». A su lado estaba su hija de 27 años, que dijo: «Yo quería ser criminóloga, así que leí un libro con consejos sobre cómo los investigadores atrapan a los asesinos en serie, y también había clasificaciones básicas sobre los asesinos. Papá no encaja en ninguna de esas clasificaciones, no parece un maníaco». En 2015 fue condenado por 22 asesinatos. Pero a pesar de asegurar a su mujer y a su hija que era inocente, confesó otros 59 en 2017. Ese mismo año, su hija se quedó embarazada de un niño al que quería hacerle pruebas para ver si el bebé puede heredar la inclinación maníaca de su abuelo. Ella aún tiene sus dudas sobre esta información literalmente increíble. «Quiero mirarle a los ojos y entender si realmente puede ser ese asesino», dijo. En cuanto a la esposa, sus apariciones en los medios de comunicación desde las confesiones de su marido han sido menos frecuentes. Rosalie Martínez. Rosalie Martínez tenía un trabajo y una vida familiar estupendos, pero lo tiró todo por la borda por el nuevo amor de su vida, un trabajador de feria acusado de asesinar a 3 mujeres. Martínez era abogada y fue contratada por Oscar Ray Bolin Jr. para defenderle de estas acusaciones. Habló con su cliente por primera vez y fue como si saltara una chispa eléctrica. «No puedo describir la electricidad», dijo Martínez. «Fue profunda, fue como una conexión. Te quedas como, esto es raro, estaba destinado a estar aquí». Su trabajo era proteger a Martínez de estas afirmaciones, pero no lo consiguió. De hecho, Oscar llegó a confesar en el juicio una violación a punta de pistola, pero negó que fuera un asesino. Ella dijo: «Nunca, nunca pensé ni por un segundo que fuera culpable de esos 3 asesinatos». Tras su condena, mantuvieron el contacto. Tuvo que dejar su profesión de abogada de oficio porque se rumoreaba que Oscar y ella habían mantenido relaciones sexuales en su celda. Su marido se divorció de ella en 1996 y no le sorprenderá saber que le dieron la custodia de sus 4 hijos. Ese mismo año, Rosalie y Oscar se casaron por teléfono. «Lo siento mucho por las familias de las víctimas», dijo Martínez más tarde en 2015. «De verdad que lo siento por ellos. Tengo 4 hijos preciosos, no me lo puedo imaginar. Pero quiero que entiendan que yo no habría dedicado 20 años de mi vida a algo en lo que no creo de verdad». En 2016, su marido fue asesinado por la pena capital.
La única persona que sigue pensando que no cometió esos crímenes es su amada esposa viuda. Paula Rader se encontró accidentalmente con una hoja de papel. Era un poema escrito por su marido, y lejos de ser un soneto sobre su amada esposa, este poema decía: «No gritarás, pero recuéstate en el cojín y piensa en mí y en la muerte». El poema Shirley Locks se basaba en la rima infantil Curly Locks y fue enviado por correo a The Wichita Eagle Beacon tras el asesinato en 1977 de Shirley Vian Relford. Se creía que el autor era el asesino BTK, que significaba atar, torturar, matar, y aquí estaba lo que parecía el borrador original en su casa. Como buen manipulador, se las arregló para convencer a su mujer de que se trataba de un trabajo para la universidad, pero tuvo que inventar una excusa aún mayor en 2005, cuando fue detenido. Llámalo manipulación o llámalo ingenuidad, ella se mantuvo a su lado hasta que él confesó estos delitos. Paula pidió el divorcio de urgencia, que le fue concedido. Se supo que su marido guardaba trofeos como este poema por toda la casa. Esto ha llevado a muchos a creer que ella lo sabía. Ella nos dijo que no lo sabía, dijo el viernes el jefe de policía Norman Williams. Tenemos que creer en su palabra. Tras el divorcio, vendió la casa, abandonó la ciudad y no se le volvió a ver. Su hija, que desde entonces ha publicado unas memorias sobre lo sucedido, ha dicho: «Mi madre ha tratado a mi padre como si hubiera muerto el día de su detención. Por lo que tengo entendido, padece trastorno de estrés postraumático por los sucesos que rodearon su detención». Sobre si era culpable, dijo: «Paula es una persona buena y decente. Ha sido minimizada por algunas personas como una especie de cristiana ignorante. Pero su único error en la vida fue cuidar de Dennis Rader». Karla Homolka. Para algunos, Karla Homolka es una asesina en serie, pero ella argumenta que fue cómplice involuntaria de su marido. Dejaré que ustedes juzguen. Karla Homolka conoció a Paul Bernardo cuando ella tenía 17 años y Bernardo 23. Después de 2 años juntos, se comprometieron. Antes de casarse, ambos violaron a varias adolescentes, lo que provocó 2 muertes. En 1991 se casaron y su amargo y retorcido amor estaba destinado a durar para siempre. Un año después, los recién casados violaron y asesinaron a otra persona. Pero en 1993, Karla se entregó a la policía y afirmó que había sido golpeada por su marido. Dijo a los agentes que había sido cómplice involuntaria y se declaró culpable de homicidio involuntario. Fue condenada a 12 años de cárcel, lo que causó indignación en todo Canadá. Desde el juicio se han encontrado vídeos de uno de los asesinatos que demuestran que Karla no era una espectadora inocente y que participó activamente en el asesinato. Para mayor indignación, el caso no se reabrió a pesar de las nuevas pruebas. En 2005, Homolka había cumplido su condena de 12 años. Era una mujer libre y solo tenía 35 años. Vive en Quebec, Canadá, y se lo cuenta a los medios de comunicación. No quiero que la gente piense que soy peligrosa y que voy a hacer algo a sus hijos. Ha cambiado de nombre, está casada y tiene hijos. De alguna manera, la vida ha vuelto a la normalidad y ha dejado atrás esos días. Esperemos que así sea. Pero cuando pasamos a nuestro siguiente posible cómplice, las cosas se ponen aún más feas. Mannix Olivier. Durante un periodo de 20 años, se produjeron una serie de desapariciones en la región de las Ardenas, en Francia y Bélgica. En 2003, una adolescente consiguió escapar de un secuestro, desatándose valientemente en la parte trasera de la furgoneta. Al divulgar información a la policía, se reveló que había sido detenida por una furgoneta y que al volante de esta iban un hombre y una mujer. Esta pareja era Michel Fourniret y Monique Olivier. La policía reconoció a Michel, pues ya había sido detenido en los años 60 por haber sido declarado culpable de violación. Durante su estancia en prisión, se hizo amigo por correspondencia de una mujer, lo que se convirtió en una relación romántica. La afortunada era Monique. Al salir de la cárcel, se casaron y tuvieron un hijo. Pero su marido tenía impulsos que ella no podía satisfacer. Michel estaba obsesionado con las chicas vírgenes y disfrutaba de la cacería de recoger a alguien en su furgoneta y quitarle la virginidad él solo. Cuando la policía interrogó a Monique, se hizo evidente que su marido no necesitaba ocultar sus malas acciones a su mujer. De hecho, ella era una herramienta útil para él. Si a una joven se le acerca un hombre con una furgoneta para llevarla, puede que se lo piense 2 veces. Sin embargo, si a una joven se le acercan un marido y su mujer para llevarla, es más probable que acepte. El detalle más enfermizo de todo es que a veces viajaban con su bebé para adormecerlas aún más, en una falsa sensación de seguridad.
En esencia, Monique había conocido a Michel cuando ya tenía pareja. Su pareja la maltrataba y quería matarlo. Llegaron a un acuerdo. Si Michel mataba a su marido, ella le ayudaría a matar a otras chicas. Al principio, Monique fue vista como alguien a quien su marido había preparado y lavado el cerebro. Pero cuando le hicieron un test de inteligencia, sacó 131 puntos y estaba en el 2,2% superior de toda Francia. Esencialmente, no era tonta. Todo lo contrario. Ahora cumple una condena de 28 años por ser cómplice de 5 asesinatos de su marido. De una manera enferma y retorcida, ella apoyaba mucho a su marido. Muchas gracias por vernos. Haga clic en los vídeos que tiene delante para ver más contenidos interesantes.